Hace 2000 años el filósofo griego Epicuro de Samos se hizo una serie de preguntas bastante interesantes que cuestionaban ni más ni menos que la existencia de Dios. Y es que Epicuro de Samos pensaba, si Dios es omnipotente, ¿por qué existe la maldad? ¿Es Dios tan complaciente que le gusta que los hombres lo pasemos mal? Se hizo una serie de preguntas que fueron una revolución. En su época han pasado más de 2000 años y las preguntas de Epicuro de Samos siguen estando vigentes. ¿Qué es lo que hay en el origen de la historia de la humanidad que hace que los hombres dudemos? Por ejemplo, como decía Epicuro de Samos, ¿por qué Dios, siendo omnipotente, deja que exista la maldad? Pero si nos vamos, por ejemplo, a la Biblia, al Antiguo Testamento, nos encontramos que esa antigüedad, cuando Dios es el que crea el universo, lo crea de una forma muy imperfecta, porque en ese universo hay sombras y hay ángeles que se rebelan, los ángeles caídos, los demonios, y es más, y desafían a Dios, y se aparean con las mujeres más hermosas, y tienen hijos, los nefilín, los gigantes, auténticas abominaciones. Y es como si el universo en que viviéramos fuese una eterna lucha entre luces y sombras, una lucha entre ángeles y demonios, una guerra entre luces y sombras. Y esto tiene incluso una versión 2.0 si nos metemos mucho más a fondo en la Biblia y si nos metemos mucho más a fondo en los textos antiguos, sobre todo en los primeros textos que escribió la humanidad, los textos de la antigua Sumeria, el Anuma Elish o texto de la creación, que nos habla de los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra. Y igual que aparece en la Biblia, se mezclan con nuestras mujeres. O mejor dicho, no igual que aparece en la Biblia, es que el Génesis se copió de este texto sumerio, el texto de la creación que les estoy hablando, el Anuma Elish, porque incluso hasta el primer hombre no se esfuerzan en cambiarle mucho, digamos, la palabra. Los sumerios lo llaman Adamo y nosotros le llamamos Adán, prácticamente la misma fonética. Y esto es un tema que se ha hecho tremendamente viral en Internet, porque no solamente nos habla de extraterrestres en la antigüedad, de una intervención extraterrestre en la antigüedad, incluso de que pudieran ser nuestros creadores, una especie de sembradores de vida, sembradores de semillas y aquí nos dejaron, sino que además pone en entredicho, como decía Epicuro de Samos, la omnipotencia de Dios. ¿Cuál es nuestro papel en el cosmos? ¿Cuál es nuestro papel en el universo? Creo que esto ha sido siempre algo que el hombre ha estado buscando. Y el programa de hoy va sobre eso, de intentar buscar quiénes somos en medio de este universo de luces y de sombras. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor. La página web de mi agencia de viajes es www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Deciros que en muy poquitas semanas van a estar ya puestos los viajes a Egipto para septiembre, octubre del año que viene. Un viaje a Egipto donde veremos las pirámides, la gran pirámide de Giza en privado. La tendremos 2 horas para nosotros solos, para hacer allí incluso algún pequeño ritual dentro de la gran pirámide y luego navegar por el Nilo y empaparnos de una magia antigua que a día de hoy
sigue intacta. Y arrancamos ya con más, bueno, repito, la información en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Ahí tenéis un WhatsApp, escribís y os informan de todo. Y arranco ya sin más prolegómenos, que me enrollo como una persiana. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un gusto estar aquí contigo con nuestra invitada de excepción, Juliana. Un abrazo enorme para todos los suscriptores de Oculto Tras la Sombra. Como siempre, les comento al iniciar estos podcasts, si disfrutas este contenido, te invito a que le des pulgar arriba, que lo compartas, porque eso le ayuda mucho a Juanje. Y en esta oportunidad, hablando de uno de los temas más top, más importantes y más virales dentro de la gran casuística que hilvana este tema de tópicos relacionados con el misterio, Juanje, los extraterrestres, la religión, la antigüedad, esta relación tan Los interesante. reptilianos famosos, que ahora vamos a hablar de ellos. Exactamente, los reptilianos, Juanje, que me atrevería a decir que desde luego son parte de las búsquedas más importantes respecto a temáticas relacionadas con el misterio, una charla excepcional que no se pueden perder. ¿Qué opinas de Epicuro de Samos? En el pasado había pensamientos tan complejos como el de Epicuro, que es algo que por ejemplo hoy en día no se plantea tanto. Yo creo, Juanje, que lo que pasa es que sí, considero que de todas maneras Dios, o esa concepción que tenemos de Dios primigenia, al igual que como algunos autores lo han denominado en el pasado, como es arriba, como es abajo, es también probablemente un ser, una criatura falible, probablemente también con errores y defectos como los podemos tener otros seres quizás menos evolucionados y menos importantes. Así que bajo esa óptica, quizás muy humanizada de las deidades, es bastante analizar este tipo de tópicos, Juanje. Pues yo fíjate, yo doy un paso más allá. Yo soy tan budista en la vida porque entiendo que la vida es un camino de revelación, ¿vale? Que hay que intentar ser felices y trabajar por ser felices, pero que Dios hizo una cosa muy imperfecta. Lo primero los hombres, que somos malos, pero malos de pelota. Ya verás todos los insultos que nos caen por haber impuesto aquí en entredicho a Dios y tal. Y Mm. luego porque lo que me ha enseñado trabajar en más de 30 países es que efectivamente somos la especie más depredadora del planeta y la maldad que tenemos no es equiparable a la de ningún animal ni a la de nada. Pues es que, Entonces, si Juanje, somos obra de Dios, es un Dios desde mi punto de vista imperfecto de pelota, vamos, pues pero es de que, pelota. Juanje, parafraseando, y tú sabes que esto lo dice literalmente en la Biblia, fuimos hechos a imagen y a semejanza de Él. Es decir, de forma muy similar a este creador, y somos lo que somos con las enormes virtudes y también los enormes defectos que tenemos como humanos. Entonces, yo por eso también me atrevería a decir, Juanje, que sí, es un Dios falible, igual que nosotros. Pero esto es un debate que es genial porque por primera vez también, vamos a ver, lo hizo Epicuro de Samos y lo hicieron otros filósofos, pero durante 2000 años no se pudo hablar de esto. O vete a un país islámico, vete a Afganistán y habla de esto, ¿me entiendes? Tú verás qué rápido te ahorcan. Sí. Entonces, que lo podamos hacer aquí libremente en Colombia, o en América Latina, o en Hispanoamérica, aunque luego nos insulten y nos critiquen aquí abajo los de siempre, que me importa un carajo, me parece magnífico, ¿no? Porque en el fondo es saber cuál es nuestro lugar en el universo. Y eso me parece magnífico. Pero bueno, la persona que ha hecho una novela sobre esto, que le vamos a dar ya ahora mismo la palabra, es Juliana Di María. Que Juliana Di María, corrígeme, acabas de hacer un libro que es, bueno, es una saga de libros que acaba de publicarse el primer volumen, que se llama Matusalén 1, y el subtítulo es El reloj del juicio final. Pues si yo he empezado fatalista con el tema este de que Dios creo que si existe es muy imperfecto, lo tuyo ya es más heavy, porque tú ya te cargas el planeta en pocas décadas. A ver, cuéntanos esto. ¿Por qué arrancó en ti esta, digamos, inquietud de escribir y por qué arrancó en ti esta inquietud de hacer una saga así, tremendamente apocalíptica, donde además hablas de extraterrestres, reptilianos y mil cosas así? Bueno, eh, yo creo que yo toda la vida fui escritora, ¿sí? Yo nací siendo escritora, yo nací creando historias y es lo que me apasionó toda la vida. Lastimosamente yo crecí en una comunidad muy pequeña y siempre me dijeron, no, no puedes escribir porque de esto no puedes vivir, te vas a morir de hambre. Entonces, pasó el tiempo, a mí siempre me gustaba muchísimo y yo tuve una crisis muy fuerte porque a mí me dio peritonitis. Y a mí me entraron ya, o sea, no me pudieron hacer una prueba de sangre, no me pudieron hacer pruebas de anestesia ni nada, sino que me entraron ya casi muriéndome. Y yo de lo único que me arrepentía en ese momento
o sea, era de no haber escrito esta saga. Y yo decía, ¿por qué no la escribí? O sea, al menos la hubiera dejado. Y fue una crisis moral bien fuerte porque pues yo me he dedicado a otras cosas, he emprendido en muchas cosas, en unas me ha ido bien, en otras me ha ido mal, pero fue como, fue un choque súper fuerte y ya salí de allí y dije, no, yo voy a escribir este libro, esta saga, pues no sabía que iba a ser una saga, pero yo dije, voy a escribir lo que me está llegando a la cabeza en este momento y empiezo una investigación con niños muy interesante y de ahí empieza a surgir toda esta saga que básicamente es el inicio del fin del mundo. Bueno, vamos a ver. Para empezar, que siempre me he saltado la pregunta que le hago a todos los invitados cuando llegan aquí por primera vez. ¿Quién es Juliana Di María para toda la audiencia de Oculto tras la sombra? Ok, Juliana es una escritora apasionada que estuvo perdida y oculta por 35 años. Y hoy por fin está saliendo de las sombras. Bueno, chévere, y aparte sé que eres empresaria, también te dedicas a otras cosas, y es una emprendedora. Al negocio de la educación y estamos abordando el tema de la educación desde la perspectiva que a mí me hubiera gustado que me educaran. Entonces, pues estamos dando unos debates bastante fuertes a lo que es la educación hoy en día y bueno, esperemos a ver que los ganemos, al menos lo estamos intentando, que creo que es lo importante. Te está yendo bien y te va a ir mejor todavía. Entonces, a ver. Gracias. Vas a arrancar, es el primer volumen, repitamos el título del libro, Matusalén 1, subtítulo El reloj del juicio final. Que además existe un reloj del juicio final, que es un grupo de científicos que salen, creo que estamos a 5 segundos ya o algo así de palmarla. Alejandro, búscalo por ahí a ver a cuánto estamos, que nos dé la risa. No tengo ni idea, pero creo que estamos ya como a medio minuto. Estamos del sí. Estamos ya, pero vamos, estamos que la petamos. Me dices que tú hablas con unos niños, Juliana, y después de hablar con ellos hay algo que te impacta un montón, que es el detonante que hace que tú escribas esta novela. ¿Cómo es esa charla con esos niños y de qué hablas con ellos? Bueno, yo decido, a ver, el libro empieza porque Gabriel, que es un rabino, que nunca ha sido practicante, empieza a tener unas crisis morales muy fuertes, ¿sí? Las mismas preguntas que en algún momento me hice yo, que es como de dónde venimos, lo que tú le estabas preguntando a Alejandro, si existe Dios o no. Entonces yo les empiezo a preguntar a ellos cómo se imaginan ellos el mundo futuro. Y ellos dicen de una forma muy natural que los extraterrestres van a venir, que el mundo se va a acabar, pero es súper natural y todos lo hablan de una forma como muy tranquila. Entonces, disculpa, ¿y eso te lo dicen unos niños aquí en Colombia? Me lo dicen unos niños acá en Colombia. Y algo muy interesante, Juan, de formación ultracatólica, porque eran hijos de amigos que yo tenía cercanamente y que me los prestaban un ratico para yo hacerles esta clase de entrevista y de formación súper, súper católica, y ellos son como, o sea, les da igual y tienen muchísimas preguntas sobre la religión que seguramente nosotros también tenemos, pero me sorprende mucho que niños desde los 7 años tengan estas clases de preguntas y estas clases de crisis y que vean el tema de los extraterrestres de una forma tan natural. Entonces eso me llevó a hacer una investigación bastante amplia y a empezar esta historia, y también me llevó a hacerme una pregunta: ¿quién nos hizo tan egocentristas a nosotros los humanos? ¿Quién nos hizo creer que éramos el centro del mundo? O sea, ¿por qué? Y del universo, perdona, no del mundo, del universo. No puede que sí, del universo, o sea. De la creación. De la creación, de que ni siquiera hemos terminado de explorar el planeta. No sabemos un montón de cosas, o sea, ¿quién nos llevó a ser tan egocentristas a los humanos? Y ver que esos niños tenían esas crisis morales tan fuertes, que tenían esas preguntas y que veían el tema ovni, el tema de extraterrestres de una forma tan natural y que lo aceptaban de una forma que pues para nuestras generaciones no ha sido como tan fácil, pues ahí me llevó a hacer una investigación mucho más amplia y en medio de todos estos cuestionamientos, desarrollar esta saga de ficción, que creo que es una ficción que no es ficción, porque yo creo que en el 2070 empieza el fin del mundo, como lo conocemos. Pues fíjate, no son pocos los que nos están diciendo que efectivamente, con el tema del cambio climático, si antes del año 2050 no se hace algo radical, nos vamos al carajo. Yo creo que ya para 2050 tengo 80 años y con todo lo que bebí, lo que fumé, no creo que llegue a los 80,
¿vale? Pero los que sigan después, Alejandro Bernal, que es más sano que yo, bueno, de alcohol regular, que yo tomo con él, pero por lo menos no fuma. Entonces, Alejandro nos dirá si lo metimos en muchos problemas. No, eso está bien. Era un secreto petit comité, pero sí, está bien. Está bien comentar eso. digo, Alejandro toma aguaro y no yo. Entonces, el tema es ese. O sea, lo que estás diciendo, que ahora mismo es una ficción de esta obra de Matusalén 1, El reloj del fin del tiempo, por desgracia, es algo que la ciencia nos lleva avisando años y años y años. Y nos están diciendo, chicos, si esto no se para, nos vamos al carajo. Y los políticos, como siempre, mareando la perdiz, uno para acá, el otro para allá, el otro para el otro lado, pero no hacen nada. Entonces sí es peligroso por eso y porque también tenemos capacidad para destruir la Tierra varias veces con armamento nuclear, ¿vale? Entonces, antes de seguir metiéndonos más en tu novela, te impacta lo de estos niños y entonces después de hablar con esos niños y aunque sus papás sean muy católicos y amigos tuyos, ¿tú eres también muy católica o opinas como Epicuro de Samos? Genial que exista Dios, pero esto tiene defectillos. ¿Tú cómo lo ves? A ver, hay algo muy interesante. Yo crecí en una formación católica en un pueblo, como te estoy contando, que se llama Pensilvania, Caldas, que lo amo, lo adoro, porque pues viví muchas cosas muy lindas allá, pero es una vaina ultracatólica que no puedes opinar diferente, ¿sí? De hecho, yo me acuerdo que había un libro de metafísica y yo hacía las prácticas en la biblioteca y me lo llevaba al escondido para mi casa. Y me lo tenía que leer al escondido en mi casa, o sea, hasta allá llegaba el tema. Entonces, yo era católica porque así me lo impusieron, pero a medida que empecé a escribir este libro, que empecé a construir esta historia, que empecé a hacerme también todas estas preguntas y a mirar las investigaciones que tú estás diciendo, las cosas tan impresionantes, tú que tienes este viaje de autor a estas pirámides, a Egipto, a todo lo que pasa en el Medio Oriente, cuando tú empiezas a tener esta información de primera mano, o sea, ¿quién puede tener religión? No. O sea, de hecho, yo creo que la Biblia la deberían reescribir con todo lo que, o sea, siendo realistas, cuando una enciclopedia se desactualiza, la actualizan, las cosas las van actualizando, o sea, han hecho muchos descubrimientos desde el punto de vista científico que, venga, deberíamos replantearnos ciertas cosas. Sí, claro. Yo ya replanteé, entonces quedé sin religión. Soy tema un poquito budista, medito, porque sí creo que debe haber un equilibrio en el cuerpo de uno, entre lo material y lo espiritual, pero hasta ahí. O sea, mi vida no se rige por religiones. Agnóstica se llama, igual que yo. Está convencida de que existe Dios, pero no tiene claro que tiene la razón, básicamente, de que existe lo divino y lo sagrado. Vamos a empezar a meternos en debate y esto quiero que sea ya una charla entre amigos y cuando queráis levantáis la mano y demás. Mira, lo que estaba diciendo Juliana Di María es muy importante por lo siguiente. A ver, una cosa es que llegara un señor que se llamaba Jesucristo hace 2000 años, que para mí era un tío maravilloso. Yo no creo que fuera hijo de Dios, el que lo crea me parece genial. En mi creencia, igual que la suya, las dos son respetables, pero Jesucristo básicamente es un tío súper buena onda. Él habla de paz, de amor, de no desearlo del prójimo, no le robes a nadie, no mates, no asesines, sé buena onda. O sea, el tipo es genial. El problema es el origen de todo. Porque en el origen de todo, si te vas al Génesis de la Biblia o coges el Corán y tal, pues es muy bonito. Llega Dios y dice, pues yo soy Dios, esto es así porque me apetece, este es el universo, el que le guste bien y el que no, chao, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que le pasa a los chavales jóvenes como los que entrevista Juliana Di María? Que los chavales jóvenes ya no comen cuento, como antes. Y tienen 1000 formas de informarse a través de Internet y entonces han visto de que el universo se creó porque un señor dijo que aquí en 7 días, 6 o 5 y tal, pero ni siquiera, fíjate, si los científicos todavía están dudando ahora, hay un debate tremendo sobre el universo si se crea a través del Big Bang o no, de una gran explosión o no, y ahora están diciendo que no. Entonces, esto es muy complejo. Y en medio de todo esto, hace muchos años se hace viral la historia que creo que muchos conocéis. Voy a intentar ser breve, ¿vale? Y ahora quiero que me la comente Juliana, quiero que me la comente Alejandro Bernal. Básicamente, hay un texto sumerio que se llama Anuma Elish, o texto de la creación. Todos estos textos en libros de misterio los hace famosos
un señor que es Zacarías Sitchin, ¿vale? El problema es que estos textos, que son de la biblioteca de Nínive, muchos de ellos están incompletos. Y Zacarías Sitchin, pues la verdad que inventó lo que faltaba y lo fue poniendo ahí como a él le pareció. Pero aún así es súper intrigante, porque estos textos nos dicen que llegaron a la Tierra los Anunnaki. Unos seres, ojo con esto, eran dolicocéfalos, tenían el cráneo alargado y tenían forma, figura de reptil. Eran antropomorfos, pero con facciones de reptil. Entonces, llegan estos Anunnaki con esa cabeza dolicocéfala y lo que nos cuenta el Anuma Elis es que ellos son nuestros creadores, que ni más ni menos que nos crean. Y crean al primer hombre, que es el Adamo, lo crean con barro, que es lo que luego copia el Génesis. Pero este hombre que crean con barro y tal no les mola porque es así bastante estúpido, bastante idiota, y entonces lo mezclan con sus genes, lo hacen a imagen y semejanza de Dios, como estaba diciendo Alejandro, que aparece también en nuestro Génesis, y lo mezclan con sus genes y crean el Adapa, que el Adapa ya seríamos básicamente nosotros mismos. Pero esta gente nos utiliza como esclavos. Y según Sitchin, que esto yo ahí ya tengo algunas dudas, según Sitchin nos hubieran utilizado como esclavos para sacar oro y con ese polvo de oro poder recubrir la atmósfera de su planeta y hacer que no se calentaran. Para mí eso ya se lo añadió Sitchin con mucha imaginación. Pero esto que os he contado, que ellos crean el Adamo, el Adapa, que lo hacen a su imagen y semejanza, o sea, mezclándolo con sus genes, que son sus hembras las que nos amamantan. Eso se habló ya hace 7000 años en la cultura Ubaid. Y las figuras que se está poniendo ahora mismo aquí Alejandro Bernal, que son el asentamiento arqueológico de Jarmo en Irak, tienen 7000 años de antigüedad. Y ahí veréis a una de esas mujeres reptilianas amamantando a un niño. Uno de esos Anunnaki. Lo representaron antes de que supieran escribir. Pero no solo eso. Si te vas a la cueva de Shanidar, en Irak también, todo pasó en Irak, en la cueva de Shanidar aparece por primera vez un cráneo, no de un humano, de un neandertal deformado, para asemejarse, para parecerse a nuestros dioses. Yo entiendo que este tipo de historias las escuchan o las ven niños de 13 años y les hacen dudar, me hacen dudar a mí que tengo 54. O sea, me hacen dudar de qué fue lo que pasó en la antigüedad. Si, como dijo Epicuro de Samos, Dios es omnipotente, o somos un experimento. Y encima de todo lo que nos dice ese texto es que aquí nos dejaron a los Igigi, que significan los que ven y observan. Pequeñitos, con unos ojos muy grandes, la cabeza enorme. ¿Os suena esto exactamente igual que aparecen en los testimonios de los testigos ovni a día de hoy? Y esto es lo que yo creo que impacta a esos niños, y no sé si es esto, Juliana Di María, lo que está también en cierta medida detrás de tu novela, porque sé que en tu novela aparecen también los famosos reptilianos. Claro que sí, mira, y son varias cosas, no es solo eso. Obviamente es lo que tú dices, este relato ya se escucha mucho, hay evidencia porque lo que tú dices, o sea, la evidencia la estamos viendo, o sea, hay ilustraciones en diferentes culturas. Para una religión es muy difícil decir que esto no existe, ¿sí? Porque lo estamos viendo. Y lo que tú dices, el Génesis es una copia de otro libro. Yo tengo ese tema claro, pero me inspiro muchísimo en eso, por supuesto, pero también tomo casos que tienen bastante evidencia que han pasado, ¿sí? Y me inspiré mucho en un caso de unos reptilianos, porque no fueron unos, sino fueron como 4, o sea, no está claro si fueron 3 o 4 reptilianos que aparecen en una pequeña población en Brasil, en Virginia. A plenas 3, 4 de la tarde, fue un suceso que empezó con una nave que se cae desde las 4 de la mañana. Entonces yo miro todos estos sucesos, estudio varios casos, estudio lo que tú estás diciendo, o sea, lo que tenemos, digamos que de la antigüedad, de textos, de cosas que ya son comprobadas, y empiezo este relato.
No, estaba pensando, estaba buscando el caso de Varguiña, es en el año 1996 en Brasil, para ser exacto. Muy interesante una cosa, que las personas que vivieron ese caso aún están vivas. Y lo más interesante, yo que vivo entre Sao Paulo y Bogotá, ya hay muchas personas que están pidiendo desclasificar el caso. Sí, Y claro, parece que el próximo año lo van a hacer y nos van a contar qué pasó realmente. pero ¿sabes lo que harán como siempre? Mentirnos. Tú verás como cuando lo desclasifiquen van a hacer cuando pasó el caso de las luces chupa chupa en Brasil en el año 78, si mal no recreo, si mal no creo, que llevaron allí a un montón de militares, una operación Prato y tal, ni las filmaciones jamás han hecho públicas, luego nos mienten. Pero el caso Varguiña, efectivamente, se llegaron a buscar entidades biológicas extraterrestres, se buscaron extraterrestres, hay testigos de gente que los vio. Estamos hablando de un ovni que descendió en esa localidad brasileña, es un caso súper conocido. Un día debería escribirle a mi amigo Pablo Villarrubia, que seguro que está en Varguiña investigando, lo que él es brasileño, y que nos cuente esa historia, pero con todo lujo de detalles. Alejandro Bernal. Es que, Juanje, sobre todo lo que estamos hablando, yendo por partes, algunos de estos incidentes ovnis, como el de la isla Colares, el de las luces Chupa Chupa, es tan importante que el mismo Luis Elizondo, en su libro que publicó hace poco, este informante dentro del Pentágono, comentó que su primer acercamiento al fenómeno ovni fue hablando con un militar brasilero sobre el caso de la isla Colares. Así que así de importante es. Sobre lo que estamos hablando, Juanje, de Perdón, esta... para la gente que no sepa lo que es la isla de Colares, básicamente en 10 segundos, unas luces de pequeño tamaño, de entre 1,5 metros, 2 metros, que se Sí. acercaban a la gente, la paralizaban y le succionaban la sangre. Por eso lo llamaron luces chupa chupa. Y sobre lo que estamos hablando de esta injerencia y de este paradigma de estos dioses creadores que habrían venido de otra parte del universo a crearnos, a legarnos el conocimiento, a literalmente a permitir la existencia de nuestra especie, quizás como un experimento. Hay dos culturas que a mí siempre me han llamado la atención mucho, Juanje. Una de esas culturas es la cultura vinca, que estaría ubicada allá en tu natal Europa, Juanje, y cuyos vestigios, si ustedes tienen la oportunidad de verlo en postproducción, voy a ponerlos. Realmente las figuras de la cultura vinca son muy similares a los seres que hoy en día denominamos como grises, cabezas muy grandes, ojos realmente también muy largos y negros, Juanje. La cultura vinca tiene una antigüedad de aproximadamente 6.000 años, para que nos demos... Métele 1000 más, 7000. Wow, 7.000 años de antigüedad, estamos hablando de algo que realmente se remonta a una época bastante impresionante, Juanje, y un relato que a mí siempre me ha apasionado y que si bien hemos comentado en diversas oportunidades con Juanje, siempre se me viene a la mente cada vez que hablamos de estos seres, de los reptilianos, y esto tiene que ver con los Chitauri, que de acuerdo a Credo Mutua, un chamán africano que en su momento, a finales de los 90, fue investigado, fue entrevistado por David Icke y por otros investigadores a nivel mundial, Credo Mutua comentaba que hace miles y miles de años habría llegado a esa zona del mundo, a África, una raza de seres que habían venido en unos extraños artefactos que habían descendido del cielo. En aquel entonces estos seres le habrían legado un conocimiento, habrían legado y habían hecho una serie de cambios, habrían intervenido en lo que era esa primigenia humanidad, y estos chitauris tenían un extraño aspecto reptiloide, Juanje, un aspecto bastante extraño que va muy de la mano de estas historias y de esta arquetípica figura del reptiliano, Juanje. Efectivamente, Credo Mutua lo entrevistó David Guy, es un chamán surafricano de etnia Zulú, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Y él es el que cuenta todo esto, y luego cuando uno pone las películas de Marvel ve otra vez los Chitauri, ¿vale? Que lo copiaron de ahí, precisamente. Entonces es eso. Juliana Di María. Tenemos ese impacto que tienen los niños, que te dan los niños cuando te cuentan esto. Te pones a buscar todos estos casos y tienes, digamos, bueno, pues un impacto cultural muy fuerte de pensar leche. Estamos llegando al posible fin del mundo, ¿vale? Pero además ni siquiera sabemos exactamente de dónde venimos, qué somos, qué papel tenemos en el mundo. Pero es curioso porque en tu novela también te pones a hablar, por ejemplo, de cábala, de religión. Tú eres de las que cree que luego esos antiguos dioses se siguieron comunicando con nosotros, como es, por ejemplo, toda la historia del arca, de Noé, del arca de alianza, de Moisés también, perdón.
¿Por qué metiste la cábala judía? ¿Por qué te interesa tanto? ¿Y Bueno, crees que realmente nos podemos...? yo no quiero hacer spoiler porque ya me dijeron que no podía hacer spoiler, Listo. pero sí hay algo muy interesante. A ver, esto es una saga como yo ya les conté. Entonces, la primera parte de este libro se llama El reloj del juicio final y el segundo se llama Un proyecto llamado Humanidad. Y yo te lo dije, Juanje, cuando tú tengas ya la oportunidad de leer el libro completo, te vas a encontrar. Y seguramente, si tu audiencia me da la oportunidad de que se lean mi libro, también te van a encontrar allí, en muchas cosas, ¿sí? Entonces, lo primero es que esto no es un tratado donde tú vas a encontrar un montón de respuestas, no. A través de una ficción que no es ficción, yo detrás de la ficción me estoy escudando para crear una historia, que es lo que siempre me ha gustado, de cosas, de preguntas, de crisis que los niños están teniendo y empiezo en un año muy lejano porque creo que allí es donde realmente todo va a empezar a cambiar. ¿Por qué llego yo a la cábala? Porque yo necesito contar cuáles fueron esos inicios, cuál es la importancia de Israel en toda nuestra creación, qué se desprende de ahí. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿y qué es el reloj del juicio final? La siembra. Claro, vas a encontrar extraterrestres y muchas preguntas y tal vez soluciones, pero ya en el segundo tomo, que se llama Un proyecto llamado Humanidad, vas a encontrar las posibles respuestas de cómo nos crearon. Y bueno, puede que esas no sean. Yo me baso en casos que, o sea, que he investigado muchísimo, pero al menos a las personas les van a decir, bueno, me voy a ir a investigar a ver si esto es así. Y van a sembrar dudas, como a mí me pasó. O sea, yo escribiendo esto me quedé sin religión. Bueno, pero chévere. Es una evolución espiritual un poco extraña, pero bueno. Es lo que hay desde lo más sincero de mi corazón y lo que yo te decía al principio. ¿Quién nos hizo tan egocéntricos? La religión, obviamente. La religión nos hizo tan egocéntricos a los humanos que creemos que somos el centro de todo. Y bueno, acá viene, por ejemplo, yo me veía un podcast desde México donde contaban el caso de un reptiliano que se apareció a las 12 del día, entonces el reptiliano causó mucha conmoción en una comunidad, se lo encontraron en unos tanques, tú sabes que en los barrios más populares de México, como en la parte de arriba, tienen donde su patio de ropas, ¿sí? Que es separado como totalmente de su vivienda. Y una chica llegaba del colegio y le pareció ver como un lagarto muy grande, ella sube corriendo, no recuerdo bien si es así, pero su papá sube, del impacto, el papá se tira y cae a la calle y toda la comunidad lo ve saltando de casa en casa, ellos se mudan y nunca vuelven a hablar del tema. Y la persona que estaba conduciendo ese podcast decía, si ellos son tan inteligentes, si ellos son tan desarrollados, ¿por qué vienen y se nos aparecen así y nos da susto? Entonces yo ligaba mucho esta pregunta con el caso de Varginha, porque el caso de Varginha es impactante y lo voy a contar rápidamente. El caso de Varginha se divide como en 3 escenarios, ¿sí? 4 de la mañana una persona iba conduciendo, vio que un avión se cae, o sea, su percepción era que un avión se caía, llega súper rápido al lugar y cuando está llegando al lugar para ayudar, la zona está llena de militares. El tipo dice, bueno, debe ser un experimento, se devuelve para desayunar en una gasolinera y cuando está en la gasolinera, los militares brasileros llegan, le hacen una emboscada y le dicen, no puedes hablar de nada de lo que pasó. Eso es como primera parte en la mañana. Segunda parte, 3 chicas se encuentran con este ser, tienen una descripción, no sé, Alejandro creo que es el que lo puede poner después. Sí, lo puede poner una imagen de... poner una imagen después, todos sí, ellas ven un extraterrestre agachado con la cabeza enorme, los ojos rojos que daban muchísimo miedo, como una especie de lóbulos en el cerebro. Y una de ellas intenta tener una comunicación telepática. Ella dice que él siente que le dará, o sea, ella, en las entrevistas que yo he visto, ella dice que él le dice que tiene miedo, pero que no le estaba hablando, entonces es algo telepático. Nosotros pues concluimos. Y posteriormente ya se llena el pueblo, porque es una población pequeña, se llena de militares, no dejaban entrar, no dejaban salir a nadie,
pero ya vienen otros casos de las personas que tuvieron contactos, que han hablado, que son los militares, los médicos, los bomberos, un bombero se murió, y bueno, como muchas cosas que pasan, entonces de ahí también me surgen ciertas preguntas. Bueno, si son tan inteligentes y tan evolucionados, pues ¿por qué hacen esta clase de apariciones? Y yo, es una pregunta que les quiero transmitir a ustedes. Yo ya la tengo resuelta, de hecho está resuelta en el libro, en el segundo tomo, pero yo quiero que ustedes me digan qué piensan, si estamos hablando una cosa, o sea, tú que haces este viaje de doctor que me parece impresionante porque últimamente estoy súper obsesionada con la pirámide porque he visto lo que ustedes hacen y yo digo, wow, qué cosa tan maravillosa. Y escuchaba también a Lourdes que decía, venga, esta sociedad como ha involucionado en Egipto. Pero sí te quiero escuchar, qué piensan ustedes de esto? Si son tan inteligentes y pasó todo esto, ¿por qué A ver, estamos? te respondo y ahora Alejandro, su opinión, porque aquí podemos dar opiniones, certezas Okay. absolutas, ninguna. Mira, llevo investigando el fenómeno OVNI, madre mía, 30 y pico años. Casos que me han impactado una auténtica barbaridad, desde, por ejemplo, el compañero de un policía que perdió la visión de un ojo por un rayo de luz de una de estas naves en Girona, en La Scala, en España. Él ya había fallecido, entrevisté al que iba con él, con todos los partes médicos y todo lo que pasó aquella noche, un ser de unos 3 metros, para ser exacto, en lo que ven saliendo de una esfera, y ahí atestado policial todo. De los casos que me han impactado, casos en los que yo he percibido que lo que quieren es comunicarse con nosotros, como es en Los Villares en 1996, en la provincia de Jaén, donde aparece una piedrecita con una serie de inscripciones que tienen que ver con un idioma, con un antiguo alfabeto que hay en el Sáhara. Me impactó muchísimo la investigación que hice hace como 2 años con mi buen amigo Artur Oms en la Amazonía colombiana y peruana, recopilando casos de ovnis agresivos, que no sé hasta qué punto son agresivos o no, o sea, a la gente le da mucho miedo, como estas niñas de Barguiña, ¿vale? Que a lo mejor si ese ser las hubiera querido asesinar, lo hubiera hecho. El tema de las luces chupa chupa de Brasil, sí hubo 3 muertos. Aquí murió Arcesio Bermúdez por estar cerca de un ovni. O sea, el que haya gente muerta significa que son muy reales, y que haya gente con lesiones significa que son muy reales. Lo que yo pienso es que la primera o las primeras comunicaciones entre dos especies que a lo mejor ni siquiera somos del mismo universo, pues ya los científicos nos hablan de un multiverso, o que vienen de otra dimensión y son viajeros multidimensionales y tal, es muy compleja. Y luego juzgar todo el fenómeno OVNI también, porque es que yo creo que no vienen uno solo, son varios. Y unos pueden ser de este universo, otros de otro, otros de una multidimensión, otros de un multiverso. Entonces es muy complejo. Lo que sí que creo, en general, son 2 cosas inquietantes. Una es que en general les importamos un carajo. Y que yo quiero entrevistar, mira, tengo un buen amigo, Miguel Pedrero, que sacó un libro, Viaje a la conciencia interior, los ovnis, tal, y quiero entrevistarlo pues, para que me dé su opinión sobre esto, que no opina como yo ni mucho menos. Creo que les importamos un carajo en general, porque si no llegarían y dirían, a ver, señores del mundo, estas armas nucleares, ¿qué leche son? ¿Estáis pirados? ¿Es una panda de cerebrados? Tal, o sea, una parte que digo, no creo que esta gente les importemos mucho. Otra, que es súper intrigante para mí, han intercedido en la historia. No solo en este texto de la Numa Elis, del que hemos hablado, Moisés. Moisés llega al monte Sinaí, se sube, la gente lo que ve son resplandores, baja con los mandamientos de la ley de Dios, es bueno, está no sé qué, y además construyeme un arca para hablar con Dios. Y encima del propiciatorio, la parte de arriba del arca, aparecía una luz y Dios hablaba, ¿vale? Para mí eso no es Dios, para mí eso es tecnología de otro mundo, básicamente. Entonces, o sea, por una parte les importamos un carajo. Hay algunos que de repente dicen, oye, vamos a hablar con esta gente para que no sean tan hijos de P, sean buenas personas, démosles una serie de códigos éticos, qué tienen que hacer, tal, porque son muy brutos. Porque los seres humanos somos muy malos, tía, muy, muy malos. Eso por un lado, ¿vale? Y luego, por otro, que nos observan. Eso sí lo tengo claro.
Yo siempre les llamo los observadores, tía. Estoy muy obseso desde que en diciembre del año 2017 se filtran las imágenes del Pentágono y salen los famosos 3 vídeos, el TikTok, el Gimbal y otro no me acuerdo cómo se llama, y salen estos vídeos, Go Fast. Y queda claro, por ejemplo, después de esos vídeos y lo que comenta el radarista del portaaviones USH en Nimitz del año 2004, la relación entre los ovnis y los océanos. Cómo salen y entran del océano. Cómo un testigo como David Fravor, un piloto, dice que él lo que ve es como un Boeing 747 debajo del mar moviéndose. Y es como si unos de ellos llevan miles de años entre nosotros y viven debajo del agua. Estoy obseso con eso. No tengo la plata para meterme en un submarino a buscar en la isla Guadalupe y tal, vale, que me encantaría, que es donde perdían los radaristas del USS Nimitz la señal siempre, en la isla de Guadalupe. Sí. Pero estoy convencido de eso. Entonces, fíjate la complejidad, ¿vale? Resumiendo, por un lado, les importamos un carajo. Segundo, aunque les importemos un carajo, de vez en cuando llegan, nos educan para que no seamos tan brutos y luego siempre nos están observando. Para algo nos tienen que observar. Yo no creo que sea esto gratuito. Y esa es mi opinión, que es muy desconcertante. Yo no sé en tu novela. Ahora, coméntanos tú algo, Juliana, de qué opinas de esto y luego va Alejandro Bernal. Okay. Bueno, en mi novela, o sea, como les dije, mi novela es una... Sin spoiler. Sí, sin hacer spoiler, pero en mi novela sí explico por qué hay una clase de reptilianos que son súper inteligentes y por qué hay otra clase de reptilianos que hacen esta clase de apariciones y hacen esta clase de contactos que es un poco imprudente. Y estoy segura, Juan Jesús, porque yo te he consultado mucho y estoy segura que no son los únicos, ¿sí? Lo que pasa es que si nosotros, y te digo algo, esta generación que viene detrás de nosotros es hermosa, porque acepta lo diferente, acepta que todo lo que tú estás diciendo, ellos lo aceptan y lo ven de una forma tan natural. Entonces creo abiertamente, y te lo digo, que ellos cuando se puedan hacer estas preguntas y lo que tú dices, me encantaría ir a investigar, seguramente ellos van a exigirles a los gobiernos que investiguen. Por eso mi libro empieza tan adelante, ¿sí? Pero esto nos puede abrir un poquito de conciencia y yo digo, es una ficción que no es ficción y yo sí explico un poco por qué hacen cierto contacto con nosotros o por qué hay tantas teorías en internet de, ven, si se me apareció, entonces no son tan inteligentes porque se me apareció así y me asustan, y hay otras teorías donde dicen nos controlan, están entre nosotros, se camuflan todo, eso sí lo explico bien, pero en el segundo tomo, en el primero hago una siembra. Y me parecía muy interesante lo que tú decías de estos personajes bíblicos como Moisés. O sea, a mí esa historia de Moisés me parece increíble. O sea, un personaje que Dios lo enterró. Dime, ¿en qué otro, o no sé, yo de pronto he leído muy poquito, yo me considero una gran lectora, pero no sé, pero ¿en qué otro texto has encontrado tú que Dios vino y enterró a alguien? No, hombre, lo que le hizo a Moisés es, ¿ves la tierra prometida? Pues ahora la palma, venga, enterrado al monte Nebo. No, qué alegría, ¿sabes? Bueno, pero quiero agregar otra cosa. Mira, en mi libro, y esto sí no es spoiler, en mi libro hay un templo que es un templo oculto que está en Israel, en Jerusalén, donde está el Arca de la Alianza. Y yo sí quiero contar abiertamente que esta parte de la ficción la saqué del episodio que ustedes hicieron. Muchas gracias, chica, muchas gracias. No, es que en serio, mira, yo hasta hace poco, Juan Jesús y Alex, se los estoy diciendo, o sea, mi plan de fin de semana es sentarme a consumir este contenido, a estudiar, a mirar qué me inspira, o sea, ustedes tienen que saber algo y los oyentes también, así nos funen después en internet. Yo soy escritora, o sea, yo les estoy hablando desde el punto de la ciencia ficción, que es lo que yo creo, pero pues me inventé una novela desde lo que yo creo y lo que ustedes están diciendo. Pero muy específicamente esa parte de Medio Oriente sí la saqué de todo lo que ustedes han hecho. Sí, yo soy un enamorado de Oriente Medio, pues sí he estado, ¿qué? 20 y pico veces, ya ni sé cuántas veces he estado en Oriente Medio, y el año que viene iré a Egipto como 4 veces, creo, mínimo 3, aparte de ir a Marruecos.
Y no, yo estoy enamorado. Y luego Israel es un país súper mágico. Ojalá acaben pronto con este problema que tienen y sean capaces de vivir ahí en paz. Pero es que es la tierra que eligió Dios, al que le guste bien y al que no también, a nivel histórico, ¿me entiendes? Hace 3.500 años se eligió el Monte Moriah como el centro del mundo. Y el Monte Moriah, donde Isaac fue a sacrificar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, ahí se hizo el templo de Salomón, desde ahí Mahoma subió a los cielos, desde ahí Jesucristo subió al cielo, cristianos, musulmanes, judíos, y yo siempre digo igual, que además la enseñanza que nos dio Dios con eso es, a ver, brutos, si sois capaces de compartir sin mataros, ¿qué hacemos nosotros? Matarnos, obvio. Más sencillo, imposible, pero muchas gracias por ese apoyo y que hayamos sido, Alejandro y yo, inspiración para cosas dentro de te voy a tu mostrar la novela. portada del libro, no sé si aquí se alcance a ver bien, pero mira, acá están como los símbolos de las 3 religiones, ¿sí? Del libro. Y yo estoy segura que tu audiencia, si me da la oportunidad de leerme, te van a encontrar ahí, van a decir, esto ya lo habían dicho ellos, sí, claro. Pues nada, me alegro un montón. Oye, nos falta... Desde la realidad de lo que ustedes han investigado, yo creo una ficción. Yo fíjate, ¿sabes lo que echo de menos? De vez en cuando lo echo de menos, ¿no? Volver a ser reportero y tener la plata y el tiempo para irme por ahí a investigar como hacía antes, ¿no? El periodismo ya murió, el periodismo que conocíamos, y es muy triste. Alejandro Bernal, ¿qué opinas del fenómeno OVNI? ¿Son unos hijos de P? ¿Son buena onda y nos traen paz y amor? A ver, suelta todo tu rollo, a ver, ¿qué es lo que opinas, tío? Que yo nunca te había preguntado esto. Tiene pelotas que venga aquí Juliana Di María para que te lo preguntemos, tío. Después de 7 años de estar trabajando juntos, es la primera vez que me lo preguntas. Cierto. Bueno, Juanje, como se lo decía a mis sobrinas, cuando eran niñas y se sentaban en mis piernas y les decía, queridas niñas, 2 cosas muy importantes. Si algún día ven un ovni y un extraterrestre, no se le acerquen. Ni siquiera por curiosidad. Salgan lejos de eso, porque lo que nos demuestra la historia, y parafraseando lo que decía Juanje, casos como el de Arcesio Bermúdez, casos también documentados en Estados Unidos y muchos, demuestran que este tipo de interacciones no siempre salen bien, por 2 razones. Independientemente de la naturaleza de lo que haya detrás de estos seres, venidos ya sea de forma interdimensional o de otras partes del universo, cualquier cosa que esté en el espacio y tú te le acerques, esa radiación te puede matar. Tan simple como eso. Entonces, comenzando por ahí, es algo a lo que hay que tener cuidado y no hay que acercarse de forma tan baladí. Yo siempre he pensado, Juan G., y nuevamente voy a comentar esta frase como es arriba, es abajo. Yo creo que hay una gran cantidad de razas, hay una gran cantidad de visiones sobre el fenómeno y hay una gran cantidad de intenciones sobre esa inteligencia, esos seres o esas razas que vienen de otras partes del universo o de otras dimensiones. Creo que también en esencia los seres humanos somos una especie muy peligrosa entre nosotros y estos seres que nos han observado y nos conocen mucho desde hace muchísimo tiempo se han dado cuenta de algo muy importante. Los seres humanos ante lo desconocido funcionamos con miedo. Nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Muchas veces la curiosidad nos impulsa a ir más allá, pero cuando hay un evento que cambia para siempre, digamos, nuestros paradigmas, nuestra concepción, por naturaleza, nuestra primera reacción es el miedo. Y cuando tú reaccionas con miedo, casi siempre las reacciones no son las mejores. Entonces, en este caso, saber que hay una especie que tiene ese miedo tan marcado ante lo desconocido, interactuar de forma tan libre no es sencillo. No creo que sea tan fácil. Alguna vez, también hablando sobre esto, Juanje, ya que me lo estás preguntando, me decía, bueno, pero si existen, que se bajen aquí en la Plaza de Bolívar y a mí no me importa, yo me les acerco. Y yo le decía, tú sí, y los demás ¿cómo van a reaccionar? Le dije, ¿cómo crees que va a reaccionar un militar? ¿Cómo crees que va a reaccionar un policía? ¿Crees que...? Pero incluso es absurdo querer que un ser que viene de otra parte del universo tenga que pensar igual que nosotros. Lo que decía antes Juliana, que egocéntricos y estúpidos somos. Sí, exacto. ¿Cómo piensa el man, tío? Sí, o sea, funcionar con un racionamiento humano. ¿Cómo podemos, exacto, en este caso, endilgarle un racionamiento humano a algo que probablemente se desarrolló de forma tan diferente a nosotros, pero somos tan antropocentristas, como decía nuestra querida amiga Juliana, que pensamos que todo funciona bajo nuestra lógica, Juanje? Mira qué le pasó a los indígenas americanos cuando pensaban que los españoles iban a pensar como ellos, porque eran humanos, ¿vale? Imagínate un ser de otro plano
del universo, de lo que sea. Es muy complejo. Yo lo que tengo muy claro que esto es real, Sí. que esto nos desafía, ¿vale? Que seguiré investigando toda la vida y que no llegaré a una conclusión clara, que algún día me gustaría tener la plata para irme a esa isla de Guadalupe y a otros sitios a indagar y ya, que me hace muy feliz investigar el fenómeno ovni, tío, porque me doy cuenta de que nos hace sobre todo más humildes, ¿vale? Somos mucho más pequeñitos de lo que pensamos, tenemos un ego absurdo, como decía Juliana. ¿Y qué va? Somos un bicho muy, muy, muy imperfecto, en un planeta muy apartado, en el brazo, además de una galaxia, dentro de miles de millones de galaxias, y no somos un carajo, o sea, somos una especie completamente no depredadora. El problema es que el ser humano no es depredador, es peor, es carroñero, tío. Si analizan nuestros dientes, comíamos carroña, tío. Sí, Claro, claro. somos un buitre mal hecho, o sea, pues, ¿qué Juanfe, opinas, tío? como lo planteaban en la película Matrix, somos un virus. Lo que llegamos lo arrasamos y Sí, lo sí, sí, contaminamos y lo sí, depredamos. O sea, sí, sí. es parte de nuestra especie. O sea, qué tristeza referirnos hacia nosotros, pero si lo analizamos históricamente, Sí, somos pero eso. mira los políticos que gobiernan el mundo, son Uf, psicópatas, tío. sí, tal cual, Son psicópatas, entonces, tal cual. olvídate. Pero yo creo que es también porque vivimos dentro de una matrix, ¿sí? Y por ejemplo, en mi libro también van a encontrar toda esta clase de conspiraciones, ¿sí? Y desde una perspectiva mía y desde mis investigaciones van a entender un poco cómo funciona. Por ejemplo, hay varias organizaciones que crea el Vaticano para hacer que el mundo funcione como funciona, ¿sí? Y yo lo que siento, y después de muchas investigaciones, es que siento que nos tienen dentro de una Matrix. Por eso otro de mis libros de esta saga se va a llamar Simulación 3014, ¿sí? Donde ya estamos mucho más avanzados y dándonos cuenta de muchas cosas, pero les quiero dejar como un planteamiento, o no sé si me lo quieran contestar ahora o alguien en los comentarios no lo quiera decir, pero mira, nos han bloqueado la glándula pineal, que ya hay estudios que dicen que la glándula pineal es impresionante lo que nosotros podemos hacer con la glándula pineal, o sea, no la han bloqueado. Y lo que yo te digo, Juanje y Alejandro, es que yo creo que el mundo necesita menos religión y más amor. Y así como existe el flúor, existen los dulces, o sea, el azúcar es la peor droga que existe. Sí, no la han vendido, no la han normalizado dentro de nuestros productos. Entonces yo creo que nosotros somos una raza impresionante y que alguien tiene miedo de que nosotros nos podamos desarrollar tal y como somos. O sea, que nuestros cuerpos son un canal increíble para hacer cosas maravillosas. Pero ¿quién nos está bloqueando? O sea, estas conspiraciones nos están bloqueando. Entonces yo acá hablo de muchas sociedades secretas, no solo hablo de extraterrestres, de la cábala, de Moisés, de los inicios, porque sí hablo de eso. Y te voy a decir algo, Juanje, y lo digo acá abiertamente antes de que alguien vaya a salir a criticarme. Yo modifiqué partes de la Biblia. Si lo hizo el Vaticano, ¿por qué yo no? Yo modifiqué partes de la Biblia acá en el libro porque pues me parecía que encajaban mejor, que rimaba más bonito. Yo estoy escribiendo ficción, ¿sí? Claro. Entonces, yo te digo algo, o sea, yo siento que nosotros tenemos un vehículo increíble para estar acá, pero también hay muchas conspiraciones que nos han bloqueado, que nos han vendido lo que nosotros tenemos que ver, tenemos que ser. Mira, nos han dado los textos que tenemos que estudiar y desde niños nos han enseñado lo que queremos creer. O sea, si ustedes tienen Ay, mascotas, yo creo que me pueden contestar estas preguntas. ¿Qué son las mascotas? Lo que tú les has enseñado que sean, ¿sí? Entonces creo que desde la religión a nosotros nos han bloqueado mucho y existen otra clase de conspiraciones, pero creo que nosotros tenemos un vehículo increíble y que a medida que las generaciones que vienen atrás, tal vez nosotros no, Juanje, pero a medida de las generaciones que vienen atrás, un día alguien va a ver este podcast y va a decir, tal vez como vieron a Jacobo Greenberg, el mexicano, sí que desaparecieron, o como vieron a otras personas y van a decir, oigan, qué cuestionamientos tan interesantes están haciendo, o como tú abriste el podcast, ¿sí? Con ese filósofo que te encanta tanto y va a decir, ven, y de pronto de ahí
esa generación tan increíble, de pronto nosotros no lo veamos, pero tal vez ellos puedan resolver los cuestionamientos que tú te estás haciendo. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas de esta Matrix en la que nos han metido? No, lo que pasa es que yo veo la Matrix, te lo digo muy sencillo, ¿vale? O sea, mira, nos quieren estúpidos y llenos de odio. Y lo han conseguido. Porque, ¿sabes por qué le caemos tan mal a mucha gente, la gente que hacemos periodismo de misterio? Porque fomentamos el libre pensamiento. Lee, investiga, estudia y saca tu propia conclusión. Yo te pongo aquí una serie de hechos porque soy periodista, como este texto, la Numa Ellis o otras cosas, pero saca tus propias conclusiones e investiga. Lo que pasa es que cada día estamos más estúpidos, estamos en un proceso de estupidización social. No sé si habéis escuchado hablar de la teoría de la estupidez. Esto venía de un filósofo, creo que era, al que se cargó Adolf Hitler y dijo, toda la sociedad alemana se volvió imbécil, ¿vale? Y ahora es un proceso mundial. O sea, ahora en medio de esta polarización, ¿vale? Donde ya no se puede hablar, nos hemos tenido que imponer la autocensura. Han creado una sociedad cada vez más estúpida, cada vez más imbécil. Yo, por ejemplo, lo viví en Europa, cómo la sociedad española cada vez se hacía más imbécil, más estúpida, sobre todo viendo televisión, cierta cadena de televisión y cierto grupo televisivo, ¿vale? Y la gente se hacía cada vez más banal, más estúpida y además hemos creado una sociedad. Antes el inculto se callaba y el inculto no iba a decir, oye, es que no, ahora el inculto presume de ser inculto y de ser bruto, ¿vale? Y se ve normal, tía. Y te Entonces, ataca. sí, Y te sí, ataca. entonces ha sido como una especie de degradación social que yo creo que es mundial y eso es para mí la Matrix de la que tú estás hablando. ¿Cómo salir de esa Matrix, tía? Leyendo muchos libros, lo que tú has dicho, haciendo meditación, ciertas cosas, espiritualidad. Una espiritualidad que ya es nuestra, gracias a Dios. Ya no tiene por qué ser de la Iglesia Católica, ni de la mahometana, ni de la judía, ni de la de tal, ¿no? Sino te creas tu propia espiritualidad, ¿no? Pues yo, por ejemplo, me gusta el budismo, tengo mi Buda de vez en cuando le rezo, no me meto con nadie, ¿no? Entonces ya está, creo que para mí eso es salir de la Matrix, ¿no? Y eso es hacernos libres dentro de un proceso que hay que es mundial, que a lo mejor está marcado en lo que tú has dicho. Y es que el que le guste bien, el que no también, estamos ante el principio del fin de los tiempos. Y no te digo que esto no sea cierto ni mucho menos. El tema es cuánto va a durar esta agonía, ¿no? Si va a durar 1 siglo, 2 siglos, tal. Pero esa es la vaina. Alejandro Acaba Bernal en el quería... 2070. ¿Qué? Espera, ¿qué decía? Que esta agonía que tú dices se acaba en el 2070. Ahí Pues es donde yo ojalá. considero que el mundo empieza a cambiar realmente y empezamos a encontrar las respuestas. Ojalá, ojalá. Bueno, señores, lleguemos al final de esta entrevista. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Aunque como siempre un tema muy complejo con muchas aristas, pero siempre maravilloso poder compartir contigo, con Juliana. Invito a los suscriptores de este espacio a que puedan conocer la obra de Juliana, muy interesante los análisis que hace. Y no lo digo porque implícitamente Juanje y yo hayamos inspirado algo de esto, sino porque realmente lo cimenta de una manera muy interesante. Creo que es una mujer muy talentosa, así que todos invitados a conocer su obra. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con doble S. Juliana, tu conclusión, tu cierre, ¿por qué le recomendarías a la gente tu libro? Matusalén Bueno, 1, el reloj del juicio final. yo les recomendaría mi libro porque van a poder hacerse muchas más preguntas de las que ya se han hecho y van a empezar a encontrar respuestas, no todas inmediatamente, pero van a empezar a encontrar respuestas a esas preguntas que causan la crisis moral. Van a entender por qué nos controlan, van a entender por qué los extraterrestres están entre nosotros y son reales, y van a entender desde un punto de ficción que no es ficción muchas cosas de por qué las religiones nos controlan, por qué la religión quiere controlar el mundo, todo el fenómeno ovni, la cábala, como tú lo has dicho, nuestros orígenes de todos estos textos antiguos y bueno, van a poder despertar esta crisis moral en ustedes que yo llamaría que es un despertar, pero también les diría que tengan cuidado. Si ustedes no quieren despertar, no se lean este libro, porque si se lo leen, ya no hay vuelta atrás. Una vez tú despiertes, no puedes cerrar los ojos. Entonces, si no quieren conocer la realidad tal y como es, mejor no lo lean y seguir dormidos.
Pues nada, ojalá despierten mucho, Juliana. Pues mira, mi conclusión y mi cierre es que has sido una valiente por hacer en una novela algo así, porque obvio te van a criticar y todo esto y tal, que la gente te dé igual, ¿vale? Tú sigue así. Creo que has hecho una cosa que es tremendamente valiente, porque en esa novela plantea de dónde venimos, que somos, el papel abusivo de muchas religiones a lo largo de la historia, el despertar humano y el despertar de la conciencia, que no es otro que ser tú mismo, por encima de dogmas y ser iconoclastas, que es de lo que hablamos aquí siempre, no seguir ninguna escuela y ningún maestro. Perfectamente leer de todo y de cada uno sacar una parte positiva, pero no ser un descerebrado que siga una idea como un loco, ¿no? Sino entender que el mundo y el mundo y el universo en que vivimos es un gran puzzle que tiene muchos matices y muchas pinceladas. Poder palpar esos matices, esas pinceladas y la complejidad del mundo que nos rodea, creo que es algo maravilloso. Por desgracia, estoy convencido de que Epicuro de Samos tenía razón y que Dios es un tipo muy imperfecto, por eso somos así. Pero bueno, de imperfección en imperfección intentaremos seguir viviendo la vida con toda la felicidad y plenitud que se pueda. Péguense a las luces y aléjense siempre de las sombras. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.